La mano de mi suegra se alzó, lista para golpearme en la cara, como siempre hacía cuando la desafiaba. Pero esta vez, mis dedos se cerraron alrededor de su muñeca en el aire, deteniendo la bofetada antes de que aterrizara. «Se acabó», susurré, mi voz vibrando a través de la habitación. «A partir de ahora, vuestras vidas ya no son mi problema». Y ante sus ojos atónitos, saqué el sobre blanco que lo cambiaba todo. Eran las 5 de la mañana y la alarma de mi teléfono sonó. Comenzaba el mismo ritual diario de los últimos 5 años. Yo, Lucía, me froté los ojos antes de salir de la cama. A mi lado, Mateo, mi marido, seguía profundamente dormido. Su respiración era pacífica, ajeno a todas las cargas que en realidad también pesaban sobre sus hombros. Pero yo sabía que su carga era diferente a la mía. Mi primer destino fue la cocina. El silencio de este enorme y señorial piso en el barrio de Salamanca siempre se sentía frío por la mañana temprano. Era el apartamento heredado de los padres de Mateo, majestuoso, con un balcón con vistas al Parque del Retiro y muebles antiguos. Pero para mí se sentía más como un museo que albergaba recuerdos amargos. Empecé a calentar agua para el café. Un café solo, fuerte y sin azúcar. El favorito de don Arturo, mi suegro. Tenía que ser perfecto, ni muy fuerte ni muy suave. Llevaba 5 años intentando encontrar ese punto exacto, pero siempre había algo de qué quejarse. Mientras el aroma del café llenaba el aire, escuché el sonido de pasos. Doña Elena, mi suegra, ya había bajado, perfectamente arreglada, con el pelo en un moño impecable, aunque fuera solo para estar en casa. Sus ojos afilados escanearon inmediatamente la habitación, buscando algo fuera de lugar. «Buenos días, Elena», la saludé, tratando de inyectar algo de calidez en mi voz aún ronca. Ella solo dio un breve asentimiento y se sentó en su silla en la cabecera de la mesa del comedor. «¿Qué hay para desayunar? No me des lo de siempre, estoy aburrida de eso». «Hay tortilla recién hecha y tostadas con aguacate y salmón ahumado, Elena», respondí mientras colocaba los platos. Veremos qué tal sabe». Mateo finalmente apareció, besó la frente de su madre y se acercó a mí. «Buenos días, Lucía. Deja que te ayude», susurró. Pero como de costumbre, doña Elena ya lo estaba llamando. «Mateo, ven a sentarte aquí. Tu padre y yo queremos hablar contigo sobre el coche nuevo». Mateo me lanzó una mirada de disculpa antes de obedecer la llamada de su madre. Mi corazón siempre se hundía un poco al verlo así. Era un hombre bueno y cariñoso, pero frente a sus padres era como un niño pequeño, temeroso de cometer un error. Don Arturo apareció a continuación con el periódico del día bajo el brazo. Se sentó, aceptó el café que le ofrecí, tomó un sorbo y luego arrugó la cara. «¿Esto es café o agua sucia? Sabe raro». «Lo siento, Arturo, lo hice igual que siempre», respondí, manteniendo mi voz firme. «Bueno, presta más atención mañana». El desayuno transcurrió en un tenso silencio, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Yo comí de pie en la cocina, una tradición no escrita que me hacía sentir que nunca fui parte de esa familia en esa mesa. Yo era la proveedora, la sirvienta, el pilar financiero. Mi sueldo como directora senior en una consultora multinacional pagaba todo: los gastos de comunidad de este enorme piso, las facturas de servicios, el mantenimiento, la compra gourmet del mes, la matrícula de la universidad privada para los 2 hermanos de Mateo, e incluso el dinero de bolsillo para los caprichos de mis suegros. Cuando terminaron, recogí la mesa. Mateo me ayudó a llevar los platos sucios. «Siento lo de antes, Lucía. Están bajo mucha presión», susurró. «¿Qué presión, Mateo? ¿La presión de decidir a qué club de campo unirse este año?», pregunté, incapaz de contenerme. Mi voz sonó más amarga de lo que pretendía. Mateo suspiró. «Sé que es difícil, pero son mis padres.
El negocio de mi padre quebró. Su orgullo está destrozado. Tenemos que ayudarlos. Ayudar y ser explotada son cosas diferentes, Mateo, dije en voz baja antes de entrar en la cocina. A las 8 de la mañana estaba lista para trabajar. Traje de chaqueta, tacones, maquillaje discreto. Frente al espejo, vi a una mujer con ojos cansados, pero hombros rectos. La fuerte Lucía, la inquebrantable Lucía. Esa era la máscara que me ponía todos los días. Afuera, doña Elena charlaba animadamente con una vecina sobre sus planes para un crucero por el Mediterráneo el próximo mes, financiado por mí, por supuesto. Besé la mejilla de Mateo mientras leía las noticias en su teléfono. Me voy. Conduce con cuidado, cariño. Hablamos esta noche, ¿vale? Sus ojos estaban llenos de una promesa que a menudo había escuchado, pero rara vez visto cumplirse. Claro, respondí secamente. En el coche camino a la oficina, finalmente pude respirar hondo. Aquí no era Lucía, la nuera sirvienta. Era Lucía, la profesional respetada. Pero el peso sobre mis hombros se sentía cada vez más pesado. La imagen de mi vida de casada parecía hermosa desde fuera. Un piso señorial, un buen coche, una familia completa. Pero la pintura comenzaba a descascararse, revelando un lienzo frágil y podrido debajo. Empecé a preguntarme, ¿cuánto tiempo tendría que vivir en esta falsa pintura? Esperaba solo una cosa, que Mateo encontrara algún día el coraje para ayudarme a reparar ese lienzo antes de que se rasgara por completo. Ese día era el aniversario del fallecimiento de mi madre. Como siempre, tomé un momento de silencio en mi habitación antes de ir al trabajo. Abrí un pequeño joyero en el cajón secreto de mi tocador. Dentro guardaba un collar de perlas de mi abuela y un sencillo anillo de oro con una flor de jazmín grabada. El anillo era lo único valioso que mi madre había poseído. Siempre lo llevaba puesto, incluso cuando sus manos estaban arrugadas. Decía que el anillo era un recordatorio para ser siempre fuerte y fragante como un jazmín, sin importar dónde estuvieras plantada. Lo acaricié, sintiendo como si me infundiera fuerza. «Mamá, dame fuerza hoy», susurré antes de volver a guardarlo con cuidado y cerrar el cajón con llave. Cuando regresé del trabajo, hubo una pequeña reunión familiar. Doña Elena anunció sus planes para la próxima celebración de Semana Santa, que por supuesto requeriría una cantidad considerable de dinero. Solo asentí, calculando mentalmente el presupuesto que tendría que reajustar. Esa noche, cuando fui a buscar mi crema de noche del mismo cajón, mi corazón dio un vuelco. El joyero estaba allí, pero el anillo de jazmín de mi madre había desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Vacié el cajón, busqué en cada rincón, incluso me puse de rodillas para mirar en el suelo. Nada. Mi pecho se apretó. Fui directamente a Mateo, que estaba viendo la televisión en el salón. «Mateo, ¿has visto el anillo de oro de mi madre? ¿El que tiene el jazmín grabado?», pregunté con la voz temblorosa. «No, Lucía, la última vez que lo vi lo estabas guardando», dijo, empezando a notar mi agitación. «Sí, estaba allí esta mañana y ahora no está». El pequeño alboroto atrajo la atención de mis suegros que jugaban al ajedrez en la terraza. Entraron en la habitación. «¿Desaparecido? Probablemente lo pusiste en otro lugar, Lucía. ¿Estás tan ocupada con todo ese trabajo? Tu memoria te juega malas pasadas», dijo doña Elena, sacudiendo la cabeza. «Eso es imposible, Elena. Soy muy cuidadosa con ese anillo. Lo guardo aquí y este cajón siempre está cerrado con llave», repliqué, tratando de contener las lágrimas. Don Arturo sonrió con desdén. «Podrías haber olvidado cerrarlo, o tal vez», hizo una pausa, mirándome de una manera que me hizo sentir incómoda. «Necesitabas algo de dinero rápido para algo y lo vendiste a escondidas. Está bien, solo dilo, lo entenderíamos». Eso dolió más que una bofetada. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. «¿Qué, Arturo? ¿Cómo puedes acusarme de algo así? Era de mi madre, no tiene precio.
Por supuesto, y como no tiene precio, estoy segura de que te dieron mucho por él, respondió doña Elena con una lógica que desgarraba mi alma. Miré a Mateo, suplicando con mis ojos. Di algo, defiéndeme. Mateo se puso pálido. Mamá, papá, no me acuséis así. Lucía nunca vendería ese anillo. Mateo, eres demasiado confiado. Sé cómo son estas mujeres de carrera de hoy en día. Necesitan dinero para mantener las apariencias, para mantener un estatus en la oficina. Ganan mucho, pero ¿en qué lo gastan? Continuó doña Elena. Sus palabras eran como un veneno lento y reptante. No pude soportarlo más. Trabajo duro no para mantener apariencias, sino para esta familia, para el nivel de vida que tú y papá exigís. ¿Ves? Ya está a la defensiva. Es un signo de culpa, declaró don Arturo, alzando la voz. La discusión terminó conmigo corriendo al baño, llorando incontrolablemente. Mateo llamó a la puerta, rogándome que saliera, disculpándose, pero sus palabras sonaban vacías. No podía detener sus crueles acusaciones. No se atrevía a decirles a sus padres con firmeza: «¡Basta! Lucía es inocente». Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, dormí en la habitación de invitados. No por enfado con Mateo, sino por un profundo dolor y traición. La cama se sentía fría. Abracé la almohada, imaginando la cálida sonrisa de mi madre. El anillo había desaparecido, y no solo el anillo, sino también el último rastro de seguridad que tenía en esa casa. Me sentía como una extraña sospechosa en el lugar que se suponía que era mi hogar. ¿Quién se había atrevido a tomarlo? ¿Y por qué? Los días siguientes fueron sombríos. Yo era como un robot. Despertar, trabajar, volver a casa, ocuparse de todo, dormir. La comunicación con Mateo era fría. Con mis suegros era gélida. Continuaron haciendo comentarios sarcásticos sobre la honestidad y la gratitud. Un miércoles por la tarde, mi jefe me dejó salir temprano porque habíamos cerrado un gran proyecto. Apenas eran las 15:00. Al abrir la puerta principal, vi que el coche de don Arturo no estaba. Normalmente nunca salía a esa hora. El apartamento parecía desierto. Entré en silencio, quitándome los zapatos. Estaba a punto de subir directamente a mi habitación para cambiarme, cuando unos susurros provenientes del dormitorio de mis suegros me hicieron detenerme en seco. Eran serios y algo tensos. Pero si se entera, era la voz de doña Elena. No se enterará. Además, es por nuestro propio bien. El sueldo de Lucía no es suficiente si queremos recuperarnos de verdad, respondió don Arturo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me pegué contra la puerta fría. Sabía que no debía escuchar, pero mi instinto era poderoso. Estaban hablando de mí. Llevé el anillo a la casa de empeños esta mañana. Nos dieron una buena cantidad. Puede ser el capital semilla para esa inversión en bolsa que me ofreció mi amigo. En un año podría duplicarse, dijo don Arturo con orgullo. El mundo se detuvo. Mi respiración se atascó en mi garganta. La casa de empeños, el anillo de mi madre. Así que fueron ellos. No solo lo tomaron, robaron mi recuerdo más preciado y lo empeñaron sin pensarlo 2 veces para financiar una inversión. Bien, pero no te descuides. Si Lucía vuelve a preguntar, le diremos que hemos preguntado a todas las empleadas del hogar que han trabajado aquí, y que alguna debe haberlo robado. Ella lo creerá, es tan buena, dijo doña Elena en un tono tan frío y calculador que me puso la piel de gallina. Sí, es demasiado buena, demasiado fácil de controlar. Solo sirve para ganar dinero y obedecer. Y Mateo tampoco se atreve a contradecirnos. Todo es perfecto. Se rieron entre dientes, una risa a costa de mi estupidez, de mi bondad, que veían como una debilidad. Mis lágrimas fluyeron libremente, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia hirviente, de una decepción abrasadora,
y de una amarga revelación. Todo este tiempo no había sido una nuera, no había sido familia, había sido una fuente de ingresos, un cajero automático andante y obediente que, incluso cuando le robaban sus posesiones más queridas, solo podía llorar en el baño. Mis piernas temblorosas me llevaron hacia atrás, en silencio, fuera del apartamento. Me senté en un banco en el parque al otro lado de la calle, respirando el aire fresco que no podía calmar mis náuseas. Fue entonces cuando nació una resolución dura como el acero, que reemplazó todo el dolor y la duda. He sido una buena persona a la que tratan mal durante demasiado tiempo. Mi madre solía decir: sé fuerte y fragante como un jazmín. Un jazmín es fragante, pero sus raíces se aferran fuertemente a la tierra. Era hora de mostrar la fuerza de mis raíces. Pensaron que habían ganado el juego. Pensaron que permanecería en silencio, trabajando y entregándoles todo. Estaban equivocados. La Lucía sumisa murió esa tarde. La que resucitó fue la Lucía que defendería su ser, su dignidad y el último legado de su madre. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y una leve sonrisa se formó en mis labios. Muy bien. Si querían jugar a la guerra, tendrían una. Pero esta guerra no se libraría con gritos o lágrimas. Se libraría con inteligencia, calma y un plan perfecto. No lo verían venir. Mi primer paso fue volver a casa como si no supiera nada, sonriendo más dulcemente de lo habitual. El juego acababa de empezar. En los días posteriores a descubrir la amarga verdad, fui como una actriz interpretando el papel más importante de su vida. Cada mañana, mi sonrisa era más dulce, mi saludo más amable, incluso con doña Elena, que siempre criticaba el desayuno. Preparé el café con el punto exacto de amargura que pensé que le gustaba. Y cuando ella todavía se quejaba, simplemente inclinaba la cabeza y decía: lo siento, Elena, lo haré mejor mañana, con una voz perfectamente sumisa. En la mesa comencé a escuchar con más atención cuando hablaban de sus planes. Vi a los nuevos vecinos, los García, de vacaciones en las Islas Canarias. Dicen que fue una oferta, se quejó doña Elena una mañana. Vaya, eso debe ser muy caro, respondí con cara de simpatía. Pero si te apetece, tal vez para el próximo semestre podríamos planear algo. Estoy revisando el presupuesto. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿De verdad, Lucía? ¿Te ocuparías de eso? Por supuesto. Por vuestra felicidad haré lo que pueda. Mis palabras eran como miel, y se las bebieron con alegría. Mateo notó mi cambio de actitud con sorpresa. Cuando estábamos solos en la habitación, preguntó: Lucía, ¿estás bien? Estaba preocupado después de lo del anillo. Lo miré con una suave sonrisa. Me he dado cuenta, Mateo. Tal vez he estado demasiado tensa. Son tus padres. Tal vez debería ser más comprensiva con que están tratando de superar un mal momento. Mis palabras sonaron tan sinceras que Mateo me abrazó con fuerza. Gracias, Lucía. Te prometo que un día seremos felices por nuestra cuenta. Estoy buscando oportunidades de negocio, susurró. Su sinceridad me conmovió, pero también me entristeció. Las promesas de Mateo eran como sombras. Siempre estaban ahí, pero nunca podías atraparlas. Por ahora, tenía que concentrarme en mi propio plan. Detrás de esa sonrisa sumisa, mi mente trabajaba con una precisión fría y calculadora. En el trabajo, detrás de mi imponente escritorio, comencé a mover mis fichas. Primero, contacté con la abogada de mi familia, que había manejado el patrimonio de mi madre. Le expliqué la situación sin emoción, como si estuviera presentando un informe financiero. Así que quiere solicitar una separación de bienes con su marido y asegurar sus activos actuales, preguntó la señora Dávila, la abogada. Exactamente. Quiero todo legalmente claro, y también necesito ayuda para rastrear una reliquia familiar valiosa
que sospecho ha sido empeñada sin mi permiso. Le di una descripción detallada del anillo y una foto antigua de mi madre usándolo. La señora Dávila asintió con una mirada comprensiva. Nos encargaremos de localizar el objeto empeñado. Si se puede rastrear y probar que es su propiedad y fue empeñado sin su conocimiento, puede ser una base legal muy sólida. El segundo paso fue el banco. Transferí todos mis ahorros personales, inversiones y fondos de emergencia a una nueva cuenta en un banco diferente, únicamente a mi nombre. Lo hice gradualmente en cantidades que no llamaran la atención para no activar ninguna alarma. También cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que usaban mis suegros, con la excusa de que el banco estaba realizando una verificación de seguridad. Cada tarde al volver del trabajo, continuaba trayendo pequeños obsequios, los pasteles favoritos de doña Elena o una revista de economía para don Arturo. Elena, vi que había una oferta en la pastelería y pensé en ti. Estos pequeños regalos los convencieron aún más de que había vuelto a ser la Lucía sumisa y manejable, y se sentían cada vez más cómodos exponiendo sus planes. Lucía, la boda de mi sobrina es el próximo mes. Tenemos que dar un sobre generoso. No podemos parecer tacaños, solicitó doña Elena una noche. Por supuesto, Elena. ¿Cuánto es la costumbre?, pregunté, tomando notas en mi teléfono como si fuera una lista de compras importante. Mínimo 1.000 euros. Somos una familia importante. Tenemos que mantener las apariencias. Asentí. Entendido, lo reservaré. En mi habitación, esa nota no era una lista de compras, sino una lista de agravios. Cada petición, cada queja, cada plan que drenaba mi energía y mi billetera, lo documenté meticulosamente. Fecha, cantidad de dinero y la razón que dieron. Era mi colección de pruebas para fortalecer mi posición. Una noche, cuando todos dormían, salí al balcón. El aire nocturno acariciaba mi piel. Miré las estrellas en el cielo oscuro y pensé en mi madre. «Mamá», susurré, «tal vez no pueda ser tan fragante como un jazmín como tú eras, pero seré tan fuerte como sus raíces. Protegeré todo lo que me dejaste». Una punzada de culpa se deslizó. Me estaba volviendo calculadora, pero luego recordé el sonido de sus risas frías detrás de la puerta. Recordé cómo empeñaron el anillo de mi madre sin dudarlo. Esto no era malicia, era defensa propia. Era una guerra para recuperar el control de mi propia vida. Respiré hondo. La fase de preparación estaba casi completa. La abogada había enviado el borrador del acuerdo postnupcial. Los detalles del anillo empeñado estaban siendo rastreados. Mis cuentas estaban seguras. Pronto les daría la mayor sorpresa de sus vidas. Y para eso, tenían que permanecer paciente, seguir sonriendo y continuar interpretando mi papel de nuera ideal, hasta que fuera el momento adecuado. Regresé a la habitación y miré a Mateo, durmiendo plácidamente. Me entristeció porque en mi gran plan, él también saldría herido, pero su elección final determinaría qué lado tomaría. O, como de costumbre, tal vez no elegiría ninguno. Pasó un mes y me convertí en una espectadora muy paciente y un excelente oyente. Cada fin de semana, cuando la familia se reunía en el salón, me sentaba al margen, escuchando atentamente. La bolsa está en auge, pero se necesita más capital, comentó don Arturo una tarde, mirándome de reojo. Oh, qué pena, pero estoy segura de que encontrarás una solución, Arturo, respondí con falso entusiasmo. Si lo necesitas, puedo ayudarte a buscar información sobre préstamos para pequeñas empresas y emprendedores. Estaban cada vez más convencidos de que estaba de su lado. Incluso doña Elena comenzó a quejarse de cosas más triviales, como la empleada del hogar, a quien afirmaba que era ineficiente. Lucía, encuentra una nueva. Quiero una que sea joven y fuerte. Quiero entrenarla desde cero. Por supuesto, Elena. Empezaré a buscar la próxima semana, respondí,
pensando que pronto serían ellos los que necesitarían buscar trabajo. El clímax llegó a finales de mes. Justo una semana antes del día de cobro, celebraron una reunión familiar. Sin mí, por supuesto. Llegué a casa un poco más tarde a propósito y pude escuchar sus voces animadas desde fuera. No necesitaba escuchar a escondidas. Ya podía adivinar el contenido. Al día siguiente, doña Elena se me acercó mientras cuidaba un pequeño jardín que había comenzado en el balcón. Lucía, tu padre y yo queremos hablar contigo. Dejé lo que estaba haciendo y la saludé con una sonrisa. Sí, Elena, ¿qué pasa? Verás, los hermanos de Mateo necesitan más dinero para sus proyectos de fin de carrera, y nuestra asignación mensual, bueno, con la subida de precios, creemos que necesita ser aumentada. Además, he estado pensando en unirme a un nuevo círculo social con gente muy importante. La cuota de entrada es considerable, pero el prestigio es enorme. Mencionó una cifra que, aunque estaba preparada para ello, todavía me dejó sin aliento por dentro. La suma era casi la mitad de mi sueldo. Era su prueba final. ¿Hasta dónde podían empujarme? No contesté de inmediato. Miré la pequeña maceta de jazmín que había plantado yo misma como recordatorio de mi madre. Sus flores estaban en plena floración, fragantes. Respiré hondo y la miré, mostrando mi cara una concentración seria. Esa es una petición significativa, Elena. Hice una pausa por un momento, viendo la esperanza en sus ojos. Pero por la familia lo intentaré. Dadme hasta el día de cobro. Arreglaré todo. La cara de doña Elena se iluminó. Incluso me tocó el hombro, un gesto de afecto increíblemente raro. Sabía que eras una buena chica. Mateo tiene suerte de tenerte. Cuando se fue, mi sonrisa se desvaneció. Era suficiente. Esta era la prueba irrefutable de su codicia ilimitada. Les había dado suficiente cuerda para ahorcarse. Los últimos días antes del gran día los pasé perfeccionando todo. La abogada finalizó todos los documentos. El acuerdo de separación de bienes, el acuerdo postnupcial, que establecía claramente que todos los bienes adquiridos a través de mi propio esfuerzo eran de mi exclusiva propiedad, estaba listo para ser firmado. El certificado oficial de la casa de empeños, rastreado con éxito por la abogada, confirmando que un anillo que coincidía con las especificaciones del de mi madre había sido empeñado por don Arturo, también estaba en una carpeta azul inmaculada. Incluso había alquilado un pequeño y modesto apartamento como su futura residencia. No quería que terminaran literalmente en la calle. Quería que experimentaran una vida sencilla, ganada con su propio esfuerzo. También preparé una carta de renuncia a mi cargo como tesorera de la familia, escrita en un lenguaje formal y frío, que detallaba todos los gastos del último año, junto con las notas de sus peticiones que había estado tomando. La noche antes del día de cobro, Mateo parecía nervioso. Lucía, ¿de verdad vas a darles tanto dinero mañana? Es una cantidad enorme. Apenas te quedará nada para ti. Lo miré. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Tal vez finalmente me defendería. ¿Qué debo hacer, Mateo? Dímelo, por favor. Tu madre ya lo ha pedido. Se quedó callado durante mucho tiempo, mirando al suelo. Intentaré hablar con ellos para reducir la cantidad. Eso no era una defensa, era una negociación. Mi última esperanza se extinguió. No te preocupes, Mateo. Mañana todo estará claro y todo cambiará. Me miró confundido, pero yo solo le di una pequeña sonrisa antes de apagar la luz. No pude dormir. Mi corazón latía con fuerza, imaginando la escena del día siguiente. Tenía miedo, por supuesto, y ansiedad. Pero detrás de todo, sentía un inmenso alivio, como alguien que ha contenido la respiración durante mucho tiempo y finalmente puede soltarla. Mañana,
las máscaras caerían. Mañana aparecería la verdadera Lucía. Llegó el día, viernes, día de paga. El ambiente en casa era diferente. Normalmente actuaban normal, pero hoy doña Elena parecía especialmente arreglada. Don Arturo estaba ocupado revisando algo en su teléfono, tal vez información sobre la bolsa o bienes raíces. Parecían cazadores que ya podían ver a su presa. Me vestí para la oficina como de costumbre, pero con la mentalidad de un general yendo a la batalla. Recibí la notificación de la transferencia de mi nómina en mi teléfono mientras aún estaba en la oficina. La cantidad, como siempre, era sustancial, pero esta vez ni un solo céntimo iría a parar a ellos. Al regresar a casa, pude sentir sus miradas expectantes desde el salón. Incluso ya estaban sentados ordenadamente en el sofá. Mateo estaba a su lado, con el rostro tenso. «Ah, ya has vuelto. Te estábamos esperando», me saludó doña Elena en un tono casi amistoso. «Lo siento, Elena. Tuve que terminar un par de cosas», respondí con calma. Coloqué mi maletín en una silla. Luego, sin cambiar mi expresión, saqué un sobre marrón delgado de su interior. Era muy diferente del sobre grueso que solía darles. Lo puse sobre la mesa frente a ellos. «Aquí tenéis para los gastos de este mes». Doña Elena sonrió de oreja a oreja y arrebató el sobre con un movimiento rápido. Rasgó un extremo y sacó su contenido. Unos pocos billetes y una carta. Sus ojos contaron el dinero rápidamente. La sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión y una rabia incipiente. «¿Qué es esto? Esto no es ni una cuarta parte de lo habitual. No es suficiente ni para la compra diaria», gritó, agitando los billetes. Don Arturo saltó y le arrebató el sobre a su mujer. Miró el contenido y su rostro se oscureció. «Lucía, ¿qué significa esto? Esto no es una broma». Mateo parecía aterrorizado. «Lucía, debe haber habido un error en el recuento. ¿Cómo es posible?», preguntó, tratando de mediar. Me mantuve erguida, con las manos a los costados. Mi voz era plana y tranquila, como si presentara un informe en la oficina. «No hay ningún error, Mateo. Esa es la cantidad que los tres os merecéis». «¿Lo que nos merecemos?», chilló doña Elena, poniéndose de pie de un salto. «¿Y quién te crees que eres para decidir lo que merecemos? No eres más que la nuera. Tu obligación es respetar y apoyar a tus suegros». Ahora todas las emociones que había reprimido durante meses, toda la amargura, todo el dolor, los organicé cuidadosamente en palabras afiladas y frías. La atmósfera de la habitación se calentó, pero mi propia aura se volvió aún más fría. «Obligación», dije lentamente. «Hablemos de obligaciones. La obligación de una nuera es ayudar, no ser exprimida hasta la última gota. La obligación de una familia es respetarse mutuamente, no explotar». «¿Dónde está la prueba de que te explotamos? Solo pedimos lo que es nuestro», escupió don Arturo. «Aquí está la prueba», dije, sacando la carpeta azul de mi maletín. Les mostré las copias del informe de la abogada y de la casa de empeños. Un anillo de oro, una reliquia de mi difunta madre con un grabado de jazmín, fue empeñado por ti, Arturo, el día 22 del mes pasado a tu nombre. El valor era considerable, dijiste, para una inversión. En ese instante, el color desapareció de sus rostros, pasando de la ira a una palidez mortal. Estaban atónitos. Mateo miró el documento con los ojos muy abiertos. «Papá, esto es...». Don Arturo trató de defenderse. «Era por el bien de la familia, también. Una inversión». «¿El bien de la familia?», lo interrumpí, mi voz comenzando a elevarse, pero aún controlada. «¿Qué bien de la familia? El tipo que te permite robar el único recuerdo valioso que tengo de mi madre fallecida y luego tener la audacia de acusarme de venderlo». Doña Elena, sin palabras, trató de atacar desde otro ángulo. «Niña desagradecida, después de todo lo que te hemos dado, esta casa,
Tu estatus como esposa de nuestro hijo. Por favor, Elena. La corté de nuevo, sin darle oportunidad. Esta casa es una herencia de los padres de Mateo, no un regalo para mí. ¿Desde cuándo ser un cajero automático y una sospechosa de robo es un honor? Respiré hondo. Era hora del golpe final. Así que no, ese sobre no es un error, es la realidad. La realidad de que a partir de hoy, sois oficialmente independientes, sin un solo céntimo de mi sueldo. Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada y penetrante. El majestuoso salón de repente se sintió como un tribunal, y yo, Lucía, que siempre había estado en silencio, finalmente me había convertido en la fiscal leyendo todos los cargos. Se quedaron allí balbuceando, mientras su mundo cómodo y lujoso se derrumbaba en un instante debido a un sobre delgado y una verdad innegable. El espectáculo acababa de comenzar. El ambiente en el salón se congeló. Mis palabras, sin un solo céntimo de mi sueldo, todavía resonaban en el aire, afiladas y definitivas. El rostro de doña Elena, antes pálido, se volvió de un rojo intenso, una mezcla de vergüenza, sorpresa y rabia desenfrenada. Sus ojos ardían con un fuego que solo había visto cuando me humillaba. No dijo nada. Su cuerpo se movió antes que su mente. Con un gesto rápido que reflejaba un viejo hábito de poder, su mano se alzó, con los dedos juntos, lista para aterrizar en mi mejilla. Era el castigo final para la nuera rebelde. Mateo gritó: «¡Mamá, no!», pero su cuerpo parecía pegado al sofá. Don Arturo solo miraba, horrorizado, todavía paralizado por la prueba del anillo empeñado. No me inmuté. Hace 5 años, o incluso hace 5 meses, probablemente habría cerrado los ojos, aceptando la bofetada como el precio por la paz. Pero ya no. Mientras su mano descendía rápidamente, mi instinto y mi nueva determinación reaccionaron más rápido. Mi mano salió disparada, no para bloquearla con brusquedad, sino para agarrar firmemente la muñeca de doña Elena en el aire, a solo unos centímetros de mi piel. Mi agarre era fuerte, lleno de la nueva confianza que había mantenido oculta. Su piel se sentía fría y arrugada en mi palma. Estaba estupefacta. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Era la primera vez en la historia de nuestra relación que yo detenía físicamente su autoridad. «¡Suéltame!», chilló, con la voz rota por el odio. Trató de retirar su mano, pero yo la sostuve. No estaba apretando para lastimarla, sino con la fuerza suficiente para enviar un mensaje claro. «No», respondí. Mi voz era baja, pero resonó con claridad en el tenso silencio. «No permitiré que vuelvas a ponerme una mano encima. Nunca». Todos estaban congelados en ese cuadro. Mateo, en silencio con una expresión de shock y profunda culpa. Don Arturo, sin habla, su arrogancia desmoronándose al ver a su esposa físicamente sometida. Doña Elena jadeaba más por la humillación que por el esfuerzo. Solté lentamente su muñeca, y ella retiró la mano como si se hubiera quemado. «¿Estás loca, Lucía?», logró decir finalmente don Arturo, pero fue solo un gruñido impotente. Me puse aún más recta, mirándolos uno por uno. «Vosotros sois los que estáis locos por pensar que la amabilidad es debilidad y que podíais seguir exprimiéndome sin consecuencias». Mi voz era más fuerte ahora, llenando la habitación. «Es hora de enfrentar la realidad». Tomé la carpeta azul de nuevo y saqué más documentos. Esta es una copia del acuerdo de separación de bienes ya registrado con la abogada. Todo lo que he ganado con mi sueldo es de mi propiedad absoluta. Esta casa está a nombre de Mateo y vuestro, Arturo, así que haced lo que queráis, pero el coche que usáis está a mi nombre. Las tarjetas de crédito han sido canceladas. Las cuentas de ahorro que conocéis están vacías. Mateo se levantó, destrozada. «Lucía, ¿qué has hecho? ¿Por qué has llevado esto tan lejos?». Lo miré. El dolor en mi corazón resurgió, pero lo reprimí. «He hecho lo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo, Mateo. Protegernos.
Pero estabas demasiado ocupado protegiendo sus sentimientos, señalé a mis suegros, olvidando que a tu pareja también la estaban lastimando. Empeñaron el anillo de mi madre, Mateo, y me acusaron de venderlo. Ahora dirigí todas mis palabras a don Arturo y doña Elena. Para vosotros dos, esta es la realidad. Tenéis dos opciones. Primera, denuncio el caso del anillo a la policía como apropiación indebida. O segunda, dejáis este apartamento y empezáis a vivir por vuestra cuenta. ¡Imposible! Esta es la casa de nuestros padres, gritó doña Elena. Correcto. Entonces, podéis quedaros pero sin luz, agua o comida pagada por mí, y con una causa penal que dará mucho más de qué hablar a vuestros amigos importantes, respondí con frialdad. He alquilado un pequeño apartamento modesto para vosotros por 3 meses, tiempo suficiente para que encontréis trabajo y empecéis una nueva vida. Después de eso, estaréis completamente solos. Se quedaron callados, aturdidos. Mi plan detallado e implacable los dejó sin aliento. Estaban acostumbrados a tener el control, y ahora se lo habían quitado por completo. Y tú, Mateo, continué, con mi voz más suave pero firme. Eres libre de elegir. Quédate aquí con ellos o empieza algo nuevo. Pero nuestra relación necesita un cambio real, no solo promesas. Ahora mismo necesito espacio y tiempo. Recogí mi bolso y la carpeta con mis documentos. El conserje del nuevo apartamento vendrá a buscaros mañana por la mañana con una furgoneta de mudanzas. Empaquetad vuestras cosas personales. Los muebles y artículos de lujo de aquí podéis venderlos si necesitáis dinero. Pero recordad que ya no es mi responsabilidad. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mis pasos eran firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Detrás de mí, escuché los sollozos inconsolables de doña Elena, ya no de ira, sino de desesperación, y la voz de Mateo llamando mi nombre con tristeza. No me volví. Este capítulo había terminado. Acababa de cerrar un libro oscuro y no iba a abrir la misma página por segunda vez. Al día siguiente no fui a trabajar. Me registré en un hotel cerca de la oficina, dándome tiempo para respirar. Le informé a Mateo por mensaje de texto que supervisaría la mudanza desde la distancia y que él debía asegurarse de que sus padres cooperaran. Desde la ventana del hotel, mi mente divagó hacia lo que había sido mi hogar. Imaginé el caos en el interior. Los artículos de lujo que habían sido su orgullo ahora tenían que ser clasificados. ¿Cuáles podían llevar a un modesto apartamento de 2 habitaciones y cuáles tenían que dejar atrás o vender? Me imaginé la cara de doña Elena, probablemente hinchada de llorar toda la noche, al darse cuenta de que sus círculos sociales, sus vacaciones, todo se había desvanecido como un sueño. También pensé en Mateo. ¿Iría con ellos o se quedaría solo en ese enorme y silencioso piso? El dolor de dejar a mi marido era real, pero el dolor de permanecer en una relación que me devaluaba y humillaba era mayor. A veces, para curar una herida profunda, hay que hacer un corte limpio. Hacia el mediodía, recibí un informe del conserje del apartamento. La mudanza estaba completa. El proceso fue tranquilo, aunque con muchas lágrimas y protestas de doña Elena. Se llevaron varias maletas y cajas de ropa y efectos personales. El resto lo dejaron para que Mateo lo vendiera. También recibí un mensaje de Mateo. Era largo, lleno de arrepentimiento. Se disculpaba por su negligencia, su cobardía y su silencio cuando me lastimaban. Dijo que había decidido quedarse en el piso de sus padres por un tiempo para asegurarse de que estuvieran bien y ayudarlos a adaptarse. Escribió: «Sé que esta es la consecuencia de mis acciones. No te pido que vuelvas ahora, pero por favor no me cierres la puerta para siempre. Dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar». Lo leí varias veces. Las lágrimas cayeron. ¿Había todavía amor? Sí. ¿Pero era suficiente?
Aún no. La confianza es como un plato de cristal. Una vez roto, puedes intentar pegarlo de nuevo, pero las grietas siempre serán visibles. Se necesita mucho tiempo para reparar, o tal vez se requiere un plato completamente nuevo. Unos días después regresé al piso. Se sentía inmenso, silencioso y vacío. Los gritos de doña Elena, las quejas de don Arturo, habían desaparecido. Caminé por cada habitación. Me senté en la silla del comedor que ella solía ocupar. Me paré en la cocina, que había sido mi cuartel general. Poco a poco empecé a limpiar. No solo el polvo, sino la energía negativa aferrada a cada rincón. Abrí todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco y la luz del sol. Moví muebles, cambié las cortinas, reorganicé el salón. Quería que este apartamento se convirtiera verdaderamente en un lugar de paz, no de recuerdos amargos. En el proceso encontré una pequeña caja escondida detrás de un armario en el dormitorio de mis suegros. Contenía algunas cartas y un viejo álbum de fotos. Había fotos de Mateo de niño, fotos de la boda de mis suegros donde se veían felices. Me di cuenta de algo. No nacieron siendo malas personas. La quiebra y la pérdida de su orgullo los habían convertido en seres humanos llenos de miedo y codicia. Intentaron llenar ese vacío con lujos y la aprobación de los demás, sacrificándome en el proceso. Este conocimiento no excusaba sus acciones, pero me dio comprensión. El resentimiento que sentía se transformó lentamente en tristeza. Tristeza al ver cómo una familia podía ser destruida por las cosas materiales y el estatus. Tristeza porque Mateo estaba atrapado en el medio. Decidí no presentar cargos legales por el anillo, siempre y cuando nunca me volvieran a molestar. Ya había recuperado el anillo de la casa de empeños. Sostenerlo en mi mano era como sostener la mano de mi madre. Lo guardé a buen recaudo en la caja de seguridad de un banco. Ese anillo era el cierre de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. Pasaron 3 meses. Vivía sola en ese apartamento renovado. Lo llené de plantas, libros y música relajante. Me concentré en mi trabajo y comencé a retomar pasatiempos abandonados. Cocinar por placer, no para la crítica, y tomar clases de pintura. Recibía noticias sobre mis suegros a través de Mateo. Al principio fue muy difícil. Doña Elena cayó en una depresión y se negó a salir del apartamento. Don Arturo se vio obligado a aceptar trabajos ocasionales como conductor privado, algo que antes habría considerado humillante. La vida en el pequeño apartamento los obligó a ser humildes, sin empleada del hogar, sin compras de lujo. Tenían que contar cada céntimo. Sin embargo, poco a poco ocurrió un cambio. Mateo me contó que un día, doña Elena empezó a cocinar para su marido. El sabor quizás no fuera perfecto, pero don Arturo comía sin quejarse. Comenzaron a hablar de corazón a corazón, algo que probablemente no habían hecho en mucho tiempo, demasiado ocupados manteniendo las apariencias. Se dieron cuenta de que se habían perdido el uno al otro en su propia codicia. También comenzaron a ser conscientes del sacrificio y la humillación que me habían infligido. Doña Elena, a través de Mateo, me envió una disculpa. Dile a Lucía que lo siento. Olvidé cómo ser una buena madre, no solo una suegra exigente. Escuché eso con lágrimas en los ojos, no de felicidad, sino de liberación. No la perdoné de inmediato, pero aprecié su reconocimiento. Era un primer paso. Mientras tanto, mi relación con Mateo era como un hilo delgado. Nos manteníamos en contacto, pero con poca frecuencia. Me enviaba fotos del progreso de su pequeño negocio, una cafetería que estaba dirigiendo con un amigo. También comenzó a ir a terapia para aprender a ser más asertivo y responsable. Ya no me rogaba que volviera.
Demostraba su cambio con acciones. Una tarde vino a verme. Se paró en la puerta. Parecía más delgado, pero su mirada era más clara. «No vine a convencerte de que vuelvas, Lucía», dijo. «Vine a darte esto». Me entregó una caja. Dentro había un hermoso collar de perlas. «Es de las primeras ganancias de mi negocio. No es dinero de mis padres ni de tu sueldo. Es puramente de mi propio esfuerzo, como símbolo de una disculpa sincera». Lo acepté, conmovida. «Mateo». «Escúchame primero», me interrumpió. «Entiendo ahora. El amor no se trata de poseer, se trata de respetar. Y yo no te respeté. Dejé que mis padres te lastimaran. No merezco una segunda oportunidad, pero te prometo que continuaré cambiando por mí mismo. Y quién sabe, tal vez algún día, si el destino lo permite, pueda ser un hombre digno de alguien como tú otra vez». Se fue después de eso, dejándome con sentimientos encontrados. ¿Había esperanza para nosotros? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que estaba orgullosa de ver su cambio. Y lo más importante, estaba orgullosa de mí misma. Ahora, un año después de que todo cambió, estoy sentada en la terraza de mi casa. Un hogar sereno, el mismo piso, pero con una energía completamente diferente. Frente a mí, mi planta de jazmín está en plena floración. Su fragancia llena el aire de la mañana. Mi vida ahora es pacífica y plena. Todavía trabajo, pero ahora mi sueldo es para mi futuro, para pequeñas donaciones a un orfanato y para cuidarme a mí misma. He encontrado la felicidad en la sencillez que poseo. Noticias de mis ex-suegros. Todavía viven en el apartamento, pero Mateo les ayudó a montar un pequeño negocio vendiendo comida casera para llevar. Su vida es sencilla, lejos del lujo del pasado. Pero Mateo dice que se ríen juntos más a menudo ahora. Han aprendido que la dignidad no proviene de un bolso de diseñador o unas vacaciones exóticas, sino del trabajo duro y la honestidad. Mi relación con Mateo. Hemos decidido no apresurar las cosas. Somos como dos buenos amigos apoyando el crecimiento del otro. Nos vemos ocasionalmente para tomar un café y ponernos al día. Hay un nuevo afecto creciendo sobre las ruinas del viejo, más maduro y lleno de aprecio. Tal vez algún día empecemos de nuevo, o tal vez no. Y estoy bien con ambas posibilidades. Lo más importante es que me he encontrado a mí misma de nuevo, la fuerte Lucía. La Lucía que se atrevió a decir basta. La Lucía que no tiene miedo de estar sola. Aprendí que ser buena no significa permitir que te humillen. La verdadera fuerza es el coraje de establecer límites incluso con las personas que amas. Mi historia puede estar llena de lágrimas y dolor, pero de ella nació una nueva sabiduría. Para cualquiera que escuche esto, si estás en una situación que te hace sentir pequeño, donde tu amabilidad es vista como debilidad, recuerda que tienes derecho a ser respetado. Tienes el poder de cambiar el guión de tu vida. A veces el paso más difícil, como caminar sobre cristales rotos, es el que te lleva a un lugar más brillante. Como el jazmín en mi terraza, tuvo que soportar tormentas. Sus hojas se marchitaron, pero con raíces fuertes y el cuidado adecuado, floreció de nuevo, incluso más fragante que antes.